pues el título de esta noche es ¿somos embajadores de Cristo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer después de que hayamos reflexionado sobre lo que parte de lo que decía el hermano Beltrán, que es un embajador, ¿verdad? Vamos a ir en oración y le vamos a pedir al Señor que nos guíe y que la gloria sea siempre para Él. Amado Rey, en esta noche nos sometemos a su voluntad, sea usted ministrando todo lo que vamos a decir. Esta meditación, mi Rey, está, Señor, guiada por el Espíritu Santo. Usted utilice mis labios, mi persona, mi mente, todo, Señor, dispuesto para usted. Sabemos, Señor, que usted nos usa como instrumentos y que usted va a hablar a su iglesia, mi Rey. Ayúdenos, Padre, a tener un mejor discernimiento, Padre, de toda su palabra. Le dejamos en sus manos este momento de meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bien, el hermano explicaba un poquito sobre lo que es un embajador. Un embajador es un diplomático de alto rango acreditado en un país extranjero. O sea, es un representante autorizado por la máxima autoridad de X país para que vaya y lo represente en otro lugar, en otro país. Él lleva sus credenciales, las presenta ante los ministerios de Relaciones Exteriores al país donde vaya, entrega esas credenciales para que lo acrediten en el país donde ha ido a representar, lo acrediten como un embajador. ¿Ah? Entonces, ese embajador tiene que dejar una buena impresión ante el país a donde va. Tiene que tener un comportamiento muy diplomático, una persona que debería de ser como muy recta, ¿verdad? Que pues en alguna medida tendría que conocer de política, de leyes, de tanto primeramente del país el que está representando, porque esa es su misión a la que va a representar y hablar en bien de su país. Entonces, ante eso nos vemos en el momento de pensar, si un hombre secularmente representa a un presidente, a un país completo, en otra nación, debe de comportarse como tal. Un hombre en el cual pues pone la confianza, ¿verdad? El que lo envía, pone la confianza para que él sea el que hable por el país del cual representa. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿verdad? Este hombre secularmente representa, ¿qué somos nosotros como hijos de Dios? Y aquí en la palabra dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Deberíamos de preguntarnos, después de que analicemos todas las funciones que hace un embajador. Vamos a ver a la luz de la parte secular y a la luz de la parte espiritual, ¿verdad? Entonces dice que un embajador se nombra lo nombran, ¿verdad? El país que lo representa no se nombra a sí mismo. A usted y a mí nos ha nombrado Cristo Jesús como sus embajadores. A través de la palabra lo vemos, ¿verdad? Que Él está diciendo, ¿verdad? Que es usted embajador en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que estaba diciendo antes, dice,
que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces nos ha mandado a eso, a que hagamos esa parte de la reconciliación, ¿verdad? A que dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Es una reconciliación en la cual el hombre se encuentra con Dios por medio de ese embajador, porque va a ir y va a hablar de a quien está representando, que es Cristo Jesús. Entonces, un embajador no se sostiene a sí mismo. A usted y a mí nos sostiene Cristo Jesús. Sus necesidades y las mías son suplidas todas por el Señor. Aunque usted diga, pero yo trabajo, hermana, entonces yo llevo el sustento a mi casa, sí. Gloria a Dios si tiene trabajo. Y si no lo tiene y siempre hay provisión en su casa, eso es lo que suple Dios a través de su Hijo, ¿verdad? Entonces tenemos esa oportunidad de ver las maravillas que Dios hace, ¿verdad? Con sus hijos, con sus representantes. Y nosotros podemos ver también que un embajador no es un ciudadano del país en donde ha sido enviado. Él no es un ciudadano. Ciudadano es del país donde nació. Y usted y yo somos ciudadanos del cielo. En Filipenses 3:20 lo podemos ver. Vamos a ir a Filipenses 3:20 para que podamos leer. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde es ciudadano usted y yo? Del cielo. Mire, la ciudadanía, las personas anhelan, muchos, ¿por qué viajan a los Estados Unidos? Porque dicen, allá en ese país hay muchas oportunidades, aquí nuestro país no tiene muchas, dicen, entonces no encontramos trabajo, o tal vez de la profesión al cual ha estudiado, no encuentra trabajo, entonces dicen, nos vamos a ir porque necesitamos obtener fondos, ¿verdad? Obtener dinero para cubrir las necesidades. Entonces buscan el país de las oportunidades de los Estados Unidos. Otros se quieren ir al Canadá, otros a Italia, otros a España. Pero ¿por qué quiere ser ciudadano de ese país? Porque ese país le brinda muchos privilegios, o sea, tiene salud, tiene una serie de aspectos los cuales usted dice, ahí tengo asegurada mi vida. Y usted y yo somos ciudadanos del cielo de gratis porque Cristo ya pagó por esa ciudadanía y nosotros nos convertimos en esos ciudadanos que un día vamos a disfrutar de todas esas riquezas celestiales. Mire qué precioso. Entonces, ¿cuánto es lo que Dios le da a usted y a mí siendo su embajador? Porque eso es los privilegios que tiene un embajador. Fíjense que yo trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace muchos años, ¿verdad? Entonces, allí en ese momento en que estábamos iniciando el trabajo, ¿verdad? Se creó el Instituto Especializado para los Diplomáticos. Porque decían, hay que preparar a los diplomáticos de nuestro país, porque son los representantes allá afuera y los tenemos que preparar para que ellos puedan defenderse con la política, con toda clase de aspectos relacionados con las relaciones exteriores. Tenían que conocerlo, porque muchos de los que estaban en diferentes países no tenían conocimientos así en esa base, ¿verdad? Tal vez podían ser licenciados en una u otra rama, abogados, bueno, hasta médicos había que habían mandado como embajadores, ¿verdad? Entonces se vio que habían falencias, que habían carencias de las personas por las cuales había que prepararlos. Entonces se creó ese instituto para especializarlos en ser diplomáticos. A usted y a mí nos prepara el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su palabra, porque nos ha dejado el manual, nos ha dejado la ley con la cual nosotros nos preparamos
en cómo nosotros vamos a hablar de la salvación, cómo vamos a hablar del reino, cómo vamos a hablar de esa ciudadanía celestial. Entonces, nosotros queremos irnos para otro país, ¿sí? Al del cielo, ¿verdad? Cuando llegue su momento, por supuesto, ¿verdad? No es que nos tengamos que ir ya. Cuando llegue su momento, Dios nos va a llamar para que gocemos de esa ciudadanía celestial. Pero desde ya aquí en la tierra, Él nos llama embajadores de Cristo. ¿Tú sos mi embajador? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hablar de mí? ¿Cómo vas a hablar de esa ciudadanía? ¿Cómo vas a hablar de la vida eterna? Él nos ha dado privilegios. Un embajador tiene instrucciones escritas, nosotros las tenemos, como les decía anteriormente, a través de la palabra, a través de la Biblia. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, dice la palabra, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Eso son las instrucciones escritas que Él nos ha dejado. Nosotros a través de ellas podemos nosotros tener el privilegio de conocer cuál es verdaderamente el corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere para usted y para mí? Él todo lo que quiere es bueno. Nada de lo que Él quiere es malo para usted y para mí. Lo quiere todo bueno. Y le quiere dar bendiciones. Pero si nosotros obedecemos a su palabra, yo siempre recalco sobre esa palabra, obedecer. Porque eso fue el problema que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, y por eso es que hasta este momento sufrimos de la condenación y de la ira del Señor, pero en su infinita misericordia mandó a su Hijo, ¿verdad? Pero unos no quieren tomar del regalo precioso de Cristo Jesús, haber muerto en esa cruz de Calvario, y nos dio ese regalo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que si amamos a Dios, dice que debemos guardar sus mandamientos, y todo está escrito en la palabra. Y después lo pone en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y allí está el Espíritu Santo hablando a su vida y a la mía a cada momento. Entonces dice que un embajador no puede recibir insultos como un ataque personal, porque cuando se los hacen están declarándole como una guerra a su país, porque es el representante. Mire que un ejemplo de ello fue, digamos, la embajada de Venezuela en el tiempo del gobierno del frente. Ellos tuvieron como mucho auge, digamos, ¿verdad? Porque había mucha comunicación. Pero como ellos pusieron, ya cuando entró el gobierno del presidente Nayib, ¿verdad? Hubo algunas situaciones de las cuales se entrometió, ¿verdad? El embajador de Venezuela como representante de ese país. Entonces, el señor presidente lo sacó del país, porque estaba metiéndose en la política del país del cual él no es ciudadano. ¿verdad? Entonces, lo tuvieron que sacar. ¿verdad? Entonces, usted y yo hay veces recibimos insultos en la calle por causa de Cristo Jesús, pero para nosotros eso es bendición, porque Él dice que si por la causa de Él nosotros sufrimos, ¿verdad? Hay bendición para cada uno de nosotros. Un embajador, dice, no entra a un país para promoverse a sí mismo, no es para eso, es porque Él está representando a su país. Estamos sobre la tierra para servirle al Señor. Usted y yo no es para que nosotros nos vayamos a vanagloriar de que yo tengo la ciudadanía en el cielo, que soy el embajador de Cristo. No, es porque usted y yo nos convertimos en el siervo de Él. Estamos a su servicio. Tenemos responsabilidades como hijos de Dios, que es hablar del evangelio, porque debemos de llevar ese mandato de Mateo 19, 20, donde habla, 28, 19 y 20,
donde dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Y hay mucha gente piensa, si yo salgo a predicar, esas almas son coronas. No, es una responsabilidad que le han dado a usted y a mí, y nosotros lo hacemos, porque un día Él tuvo misericordia de usted y de mí, para que nosotros llegáramos a sus caminos, y nos dio el regalo de la salvación, no porque lo mereciéramos, sino por la gran bondad y la misericordia de Él. Entonces es un privilegio servirle al Rey, hacer las cosas lo mejor posible para Él. Y qué mejor de acuerdo a su palabra, porque ahí está escrito todo. Entonces, un embajador dice, no dice o incide sobre lo que él manda, sino que traslada todo lo que lo han mandado a hacer. Él no puede hacer las cosas por su propio opinión, sino que tiene que estar de acuerdo a lo que lo mandaron a hacer a ese país. Entonces, en el tiempo se hacía como una evaluación, que les estaba contando que cuando estaba en el ministerio, se hacía una evaluación de las acciones o de las actividades que hacía cada uno en el país donde estaba representando. Entonces, se evaluaba cuáles son las metas que se habían programado, cuáles son las metas que se habían cumplido, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos, había mucha actividad de folclore y de todas las cosas, pero no en la política, a la cual era lo más importante, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que hubo ese entusiasmo de querer prepararlos para que fueran a cumplir el papel en una forma más como políticos, ¿verdad? Representantes del país, que fuera con una mayor cobertura. Entonces, esa preparación el Señor nos la da a nosotros a través de su palabra, pero cuando nosotros queremos buscar de Él, cuando nosotros queremos prepararnos, muchos de los alumnos cuando entran, uno entra al colegio de teología y lo primero que le preguntan a uno en la hojita que llena de información es que por qué quiere estudiar teología. Entonces muchos de ellos dicen, yo quiero ser pastor, ¿verdad? Quiero hablar del evangelio, quiero hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo les decía a unos compañeros, yo cuando entré al colegio de teología decía, yo quiero prepararme, conocer más de la palabra de Dios para que cuando yo pueda ir a evangelizar, pueda hablar con una mejor cobertura de saber qué es lo que estaba diciendo, de a quien yo estaba representando, ¿verdad? En ese momento así lo pensé, pero Dios tenía otros proyectos, otros caminos. En el camino pues ya me fue entusiasmando, yo quisiera ser maestra del colegio de teología. Y lo pensé, pero no lo hice realidad, o sea, no fui a buscar. Mire, yo quiero ser maestra del colegio de teología, ¿no? El Señor me llamó y poco a poco ahí me ha ido involucrando, ¿verdad? Entonces, y yo quiero conocer más de Él, quiero aprender más de Él. Uno nunca va a terminar de conocer a Dios, porque Él tiene tantas cosas que usted debe de escudriñar su palabra para poder aprender más de Él. Entonces, en la perspectiva, ¿verdad?, de un embajador, debe de saber que tiene que ir a servir a otros al país donde lo mandan. Usted y yo servimos, como les decía anteriormente, porque a eso vino Cristo Jesús, a servir. Y usted y yo debemos de ser también siervos. Sirviendo. ¿A quién? A mi prójimo. Hablando de su palabra, discipulando, evangelizando. Porque eso es. La Biblia desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis, habla de salvación, amado. Porque ese es el objetivo primordial de Dios. Él
lo que hizo en un principio, que destituyó al hombre, ¿verdad? Del huerto del Edén, lo sacó de la gloria de él, ¿verdad? Porque se airó, porque le desobedeció. Pero dijo, no se va a quedar esto así, ¿verdad? Entonces voy a mandar a alguien que lo rescate. Y mandó a su hijo. Y ese es el regalo más precioso que usted y yo hemos recibido en nuestra vida. Si usted dice, ¿cómo no nos encanta recibir regalos? Cuando cumplimos años, nos gusta que nos traigan un presente o que nos digan te felicito o felicidades por tus años de vida, ¿verdad? Entonces, aunque hay veces le dicen a uno, te va quedando uno menos, ¿verdad? Así decía el pastor general. Es un año menos, decía él, ¿verdad? Entonces, pero no, es un privilegio la vida que el Señor nos ha dado, los que estamos dentro del camino del Señor. Porque yo digo, cada tiempo que pasa es para ver cómo le servimos mejor a Él, cómo lo hacemos con mejor pasión, con mejor deseo de hacer las cosas que le agraden a Él. Porque lo primero que tenemos que hacer es agradarle a Él. Si le agradamos a Él, vamos a estar en la gracia de Él. Porque Él lo que quiere para usted y para mí es vida en abundancia. Una vida de la cual nosotros la podemos recibir si nosotros nos sometemos a su palabra, nos sometemos a la voluntad que está escrita en ella, ¿verdad? Entonces dice que nosotros somos comisionados para servir y seremos recompensados por ello. No es que realmente no va a haber ninguna recompensa. En Mateo 5:12, busquemos Mateo 5:12, dice, ya lo leo. Amén. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el final del sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, el capítulo 5, que habla de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire qué lindo. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a tener? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a recibir? Grandes galardones, hermano. Cosas extraordinarias que ni las podemos entender ni las podemos imaginar, que era lo que decía Pablo, que subió hasta el tercer cielo y que vio cosas inefables, decía. Él no las podía describir, pues era imposible, pero nosotros debemos de pensar, bueno, verdaderamente estoy cumpliendo y estoy representando bien en mi vida a Cristo Jesús. ¿Vivo por mis propios intereses o vivo para Él? Son preguntas que nos podemos hacer nosotros. Quizá vivimos solamente, algunos podremos decir, bueno, yo estoy viviendo para mí en este momento. Pero realmente, si yo soy representante de Cristo, debo de vivir para los intereses de aquel a quien yo le pertenezco. Porque yo le pertenezco, Él es mi amo. Él me compró con sangre preciosa. ¿Ah? Pagó un precio alto y caro por usted y por mí. Entonces, mi demostración en amor es servirle, es hacer lo mejor para Él y ser su mejor representante aquí en la tierra. Así es que nosotros pensemos, mi rol como embajador, ¿de qué tiempo es? Porque hay veces hasta nos cuesta orar, amado.
nos levantamos en algo apresurados, hacemos las cosas lo más rápidamente posible y digo, ya no me alcanzó el tiempo para orar, en la noche oro, y en la noche ya venimos cansados, ya, otra vez se pasó el día. ¿Cuánto es el tiempo que yo le doy al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto es el tiempo que yo dedico a meditar en su palabra, a aprender más de él? ¿Estoy cumpliendo con el rol que me han encomendado? ¿Estoy utilizando los dones que el Señor nos dio a cada uno para emplearlos en el reino? Vamos a gozar de todas las cosas que Él a través de su palabra nos da. Solo contestémonos cada uno de nosotros y pensemos, ¿estoy cumpliendo el ser el verdadero embajador de Cristo Jesús aquí en la tierra? Y esa era la pregunta con la que comencé y es con la que voy a terminar. Cada uno puede contestarse y decir, ¿qué me falta? ¿Hacer más por el Señor? ¿Qué es lo que quiero hacer más para Él? ¿O ya estoy completa en lo que estoy haciendo y me siento satisfecho porque estoy dando lo mejor de mí para Él? Lo dejo en el corazón de cada uno, esperando de que sea el Señor a través del Espíritu Santo hablando a su vida y a la mía, porque también me he predicado a mí mismo. Bendiciones, amados.